La fisiocracia, nacida en 1750, fue una corriente de pensamiento económico, la cual basaba su ideología principal en la escasa intervención del Estado en la economía. Los fisiócratas, en contraposición del mercantilismo y su fuerte apuesta por la intervención del Estado en la economía, apoyaban una corriente más libre. Una corriente basada en que la economía poseía un fenómeno natural, el cual da origen a parte del término fisiócrata, que regulaba el mercado por sí solo. Quesnay, así como Turgot, formaron lo que sería una de las primeras escuelas en contra de la intervención del Estado. Por otro lado, dando origen posteriormente al liberalismo económico al influir en la vida de Adam Smith. Los fisiócratas creían en un fenómeno natural del mercado que garantizaba el buen funcionamiento del Estado sin necesidad de un Estado que intervenga en él. Entre sus expresiones más reconocidas se encuentra el término laissez-faire, frase que en francés significa dejar hacer. Historia de la fisiocracia. En el siglo XVIII se originan dos nuevas escuelas económicas. Estas escuelas, una en Francia y otra en Gran Bretaña, eran la escuela fisiócrata y la escuela liberal clásica. Una impulsada por el economista francés François Quesnay y otra impulsada por el afanado economista escocés Adam Smith. Surgieron como respuesta a la idea mercantilista, ofreciendo una alternativa liberal a la gran apuesta que hacían los mercantilistas por una economía intervenida. La fisiocracia, considerada por algunos la madre de las ciencias sociales, derivó en lo que se conoce como el periodo de la Ilustración. Durante la Guerra de los 7 Años, donde Francia jugaba un papel fundamental, la fisiocracia comenzó a tener un gran peso en la economía. Muchas ideas fisiócratas vieron la luz y comenzaron a implantarse en el sistema económico. Medidas que acabaron con muchas políticas mercantilistas que impedían el librecambismo, la regulación de precios, la exclusividad de los gremios, así como una gran relación de impuestos a la tierra. Una serie de ideas con la que la escuela fisiócrata acabó. Orígenes de la fisiocracia. Junto con la escuela liberal clásica de Gran Bretaña, la fisiocracia surgió como una corriente que se contrapuso al mercantilismo, sistema económico que predominaba a mediados del siglo XVIII. La fisiocracia comenzó a jugar un papel muy importante dentro de la economía francesa durante la Guerra de los 7 Años, donde sus ideales y principios empezaron a implementarse dentro del sistema económico. Las medidas de este último limitaban el librecambismo e incluían unos elevados impuestos dirigidos a las tierras, algo que vio su fin cuando las ideas fisiócratas comenzaron a expandirse a lo largo del país. ¿Qué es la fisiocracia? La fisiocracia es un sistema económico que se basa en la existencia de una ley natural del mercado. Esta nos afirma que si no hubiera una intervención del gobierno, esta funcionaría a la perfección. Fue fundada por François Quesnay en 1758. La escuela fisiócrata surge en Francia y se desarrolla exclusivamente ahí. Sus pensadores basaban la riqueza en la producción derivada de la tierra y que solo la agricultura producía más de lo necesario para que no existiera el desempleo en esa época. La fisiocracia buscaba definir una estrategia macroeconómica coherente. Para esto se determinaron que la producción debía ser superior a la necesaria para pagar los factores o costos. ¿De dónde viene? El significado más puro es fis, naturaleza, kratos, poder, gobierno de la naturaleza. Es definida como una política económica cuyos orígenes vienen de Francia, en su momento un país agrario. Una de las explicaciones se basaba en poder reflejar y explicar la crisis por la que pasaba el sector de la agricultura francesa ante los demás estados. Los denominados fisiócratas tenían como teoría que la riqueza venía de la tierra, por lo que la agricultura producía más de lo que realmente se precisaba. ¿Cómo era la sociedad de la época? Los agricultores eran los únicos que podían generar la riqueza, al esta encontrarse en la tierra. Los trabajadores, los artesanos, comerciales, estos eran los que transformaban lo que producían los agricultores, pero no creaban riqueza, lo cual se le llamaba grupo estéril. Los propietarios, estos eran dueños de las cosas. Hay que señalar que este movimiento surgió de forma más acusada en Francia, ya que la agricultura y los mercados relacionados con el sector primario no se encontraban en una buena situación. Y estos estudiosos fueron los que iniciaron este movimiento, afirmando que, por ejemplo, el comercio no era tan productivo como la agricultura y que era esta la rama más importante y la que más aportaba a un país. Ideas fundamentales de la escuela fisiócrata. En primer lugar, la ley natural.
la cual defendía esa innecesaria intervención del Estado por la autorregulación y el buen funcionamiento de un mercado sin la necesidad de que lo intervengan. Los fisiócratas consideraban que las intervenciones del Estado impedían que la naturaleza manifestase su ley natural, ya que el Estado era incapaz de interpretar el derecho natural, por lo que se impide el conseguimiento de los beneficios del orden natural. En segundo lugar, la productividad exclusiva de la agricultura. Para Quesnay, la agricultura muy practicada en la economía por aquel entonces era la única fuente de productos netos. Es decir, Quesnay consideraba la tierra como la única fuente de riqueza, así como la agricultura el multiplicador necesario. Principios de la fisiocracia. La propiedad privada. Para los fisiócratas, la propiedad privada era un derecho fundamental, pues aspiraban a la garantía total de derechos a que el hombre pudiese poseer lo obtenido con su propio trabajo. Solamente garantizando la propiedad privada podría existir el progreso económico. Además, en base a la desigualdad y a la concentración de riquezas, los fisiócratas consideraban la desigualdad como un factor determinante para el crecimiento económico. Por último, se encuentra lo que los fisiócratas denominaban como impuesto único. Para los fisiócratas, la mejor manera de gravar con impuestos a una economía era la de gravar con un impuesto único directo al producto neto. Para los fisiócratas, aplicar impuestos a otras actividades económicas que no fuese la producción neta, extensa las relaciones con costos de producción, acabaría perjudicando a la economía, ya que trasladaría estos impuestos vía a costos del producto neto. Características de la fisiocracia. Una reacción contra el mercantilismo. La fisiocracia supuso una reacción contra el mercantilismo y sus principios. Los defensores de la fisiocracia pensaban que el mercantilismo y por tanto la intervención del Estado en la economía eran perjudicial para el desarrollo de las naciones, contra el comercio exterior y a favor de la libertad e industria. Mientras que los mercantilistas estaban a favor de aumentar las exportaciones y reducir las importaciones, los fisiócratas estaban en contra del comercio exterior. Por otra parte, los mercantilistas buscaban la regulación de la industria y el comercio, mientras que los fisiócratas apoyaban la libertad de industrias y comercio. Otras características que podemos conocer son el desarrollo de la agricultura y la tierra como riqueza, trabajo productivo como fuente de riqueza, orden natural, individualismo y laissez-faire, propiedad privada, rendimiento decrecientes y la inversión de capitales. Contribuciones a la economía de la fisiocracia. A pesar de sus defectos, los fisiócratas realizaron importantes contribuciones al pensamiento económico. En primer lugar, dar importancia al desarrollo económico y ver la agricultura como algo importante para la formación del capital. En segundo lugar, fueron las primeras escuelas económicas en analizar el capital y su formación. Y en tercer lugar, aplicaron métodos científicos a la economía. Representantes de la fisiocracia. En primer lugar, tenemos a Francois Quesnay, que fue economista y físico francés. Seguimos con Aimé-Robert Jacquet, político y economista francés. Otro reconocido fisiócrata fue Pierre Dupont, un economista oficial del gobierno y escritor francés. Vicente de Gournay fue un economista e intendente de comercio francés, a quien se atribuyó también la frase laissez-faire, laissez-passer. Seguimos con Pierre-Paul Marcial, que fue un administrador francés muy adherido a la ideología fisiócrata de Quesnay. Y por último tenemos a Nicolas Baudet, que fue un sacerdote y economista francés que inicialmente se había opuesto a las ideas de la escuela fisiócrata, pero más tarde se abanderó de las mismas. Defectos de la fisiocracia. Primero, considerar como única actividad productiva la agricultura, ya que el comercio y la industria también son productivos e importantes para la economía. Segundo, ausencia de alguna referencia al valor. Tercero, apoyaban una completa libertad en la industria y el comercio, aunque esto no es aconsejable. Críticas a la escuela fisiócrata. Primero,
Pese a que muchos economistas han reconocido el aporte de los fisiócratas a la economía, la fisiocracia también ha sido duramente criticada por grandes opuestos a lo largo de la historia. Segundo, entre las teorías más problemáticas para estos autores estaba la de la producción agrícola como única fuente de riqueza, pues estos la subestimaban con estudios en los que se trataba de demostrar la pobreza de aquellos países que primaron la producción agrícola frente a la industrialización de la economía como método de desarrollo. Como grupo logramos concluir que los sistemas fisiocráticos juegan un papel importante dentro de la sociedad y su desarrollo, ya que sus escuelas brindaron gran aporte y conocimiento al Estado para que así el sistema económico de la fisiocracia cumpliera su objetivo, el cual se basaba en una ley natural del mercado. Además, investigar a fondo sobre este tema fue muy enriquecedor para nosotras, como grupo y como futuras profesionales, ya que nos brindó conocimiento que no sabíamos y en cierto momento también nos ayudó a despejar algunas de nuestras dudas acerca de la economía social y los sistemas fisiocráticos. Muchas gracias.